Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo, bienvenidos a esta emisión sabatina de hoy, 11 de marzo, que es día 10 venado. Mantén la esperanza, se abrirán nuevas oportunidades, no olvides tus responsabilidades, cumple con tus compromisos. Rosita Buchot, Frank Díaz, Jonathan, muy buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rosa? ¿Qué tal? Hola, mis niños, buenos días. Ustedes dicen, cuando ya nos arrancamos, ya. Sí. Calma, vamos a saludar primero. Ay, pero es que quiero decir muchas cosas. Es Está bien, saluden. Un momento bastante particular, pero primero quiero saludar. ¿Y ustedes cómo están, compañeros? Bien, Frank, acá, Chignahui. Bien, gracias, Sí. Saludos a todos. En este día, bueno, felicitar a Vicente, que es su cumpleaños. Entonces, bueno, y también a todos los que han cumplido en este mes, también feliz cumpleaños. Huetzquixíhuitl, Frank, Xihuitl de año y Huetzqui de feliz o bueno, alegrarse o si es bueno, si me corriges. Sí, alegría, alegrarse. Oye, ahora le llaman feliz vuelta al sol, ¿verdad? En lugar de cumpleaños. Felicidades, Vicente. Muchas gracias. Sí, gracias. Y pues bueno, para todos, ¿no? Cada día pues es también un ciclo nuevo y una oportunidad. Así que pues a darle, por favor, ahí comuníquense a través de del chat, ¿no? Con preguntas, comentarios. Y pues bueno, hablando de años, Frank, nosotros celebramos el año nuevo semanas atrás, pero hay otra celebración de año que se ha pues puesto de moda durante los últimos tiempos, ¿no? Que tiene que ver sobre el año mexica, ¿no? Así que pues vamos a darle. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Por qué se celebran estas fechas? 12 de marzo, el inicio del año neomexica. Vicente, es tremenda pregunta. No solo implica la fecha, el calendario, sino mucho más. Oye, Rosa, sobre lo que comentas, a la vuelta del sol, al ciclo del sol se le llama año. Año que es el ciclo, de hecho. Anillo, ciclo. De manera que, bueno, está bien, pero cumpleaños es un concepto muy bien hecho. Entonces, viene al dedo porque a partir de mañana diversos grupos de la tradición mexica, no de otras tradiciones de México, la mayoría de las tradiciones de México ya celebraron su año nuevo en febrero, casi todas, ¿no? Pero específicamente los mexicas celebran en marzo. A partir de mañana, mañana es 12 de marzo, algunos grupos se dan cuenta que no puede ser el 12 porque el calendario gregoriano ha tenido algunas excepciones, entonces lo trasladan para el 15 y así, ¿no? Hay cierta controversia, pero la mayoría finalmente no se complica con temas de calendario y si los demás celebran el 12, yo celebro el 12. Entonces estamos entrando en una fase de celebraciones y viene bien platicar sobre eso. Pero me gustaría escucharlos a ustedes primero, a ver si entro un poco en el tema. Oye, Frank, pues sí, justo en el programa pasado estábamos comentando dentro de las ciencias toltecas que estamos hablando, pues las matemáticas, la calendárica, porque pues es un estudio es un estudio de varios, de conocimientos y de años, de tiempo, de investigaciones, de observaciones. Y sí veo que hay mucha confusión y que se les agradece a los grupos que quieran a nuestro México, pero luego muchas veces hay amores que hacen daño, como dicen, ¿no? Porque si tú en ese amor, pero a lo mejor sin sustento, los estás llevando por otro camino, entonces los estás sacando de las ciencias toltecas, de la gran matemática, del respeto que les debemos tener a nuestros antepasados que tantos años, tantas generaciones llevaron para generar un calendario cuasi perfecto y de repente pues aquí, bueno, una sabemos que es año civil, o sea, no es el año solar, no el año de Venus, porque hay muchos calendarios, pero esto que le llaman año nuevo, que los compañeros con una pasión que se entregan y te ven enojados cuando tú les dices, oye, espérate, es que tu fecha no está fundamentada, así como que diciendo, tú eres la que no sabes y casi te insultan. Entonces también me gustaría que nos comentaras cuándo empieza y por qué empieza esa distorsión.
Oye, me hizo gracia eso de casi te insultan, pero bueno. Mira, aclaremos algo. El tiempo no tiene divisiones en sí. El tiempo es un continuo. El ciclo de los astros, por ejemplo, la rotación, la traslación del Sol en torno a la Tierra, tampoco tiene divisiones en sí. Uno le pone las divisiones, uno le pone la marca. Empezaste aquí y terminaste acá. Todo calendario es cultural, es un producto cultural. No hay ningún calendario que sea natural. En la naturaleza no hay calendario, en la naturaleza hay ciclos. Una vez que agarramos esos ciclos y les ponemos números y signos y los tratamos de ajustar, les ponemos excepciones, cosas así, para que se ajusten, terminamos con un calendario. El calendario de Anáhuac no es la excepción. Es muy bueno, pero es un calendario tan artificial como cualquier otro. Así que cualquier pueblo tiene derecho a decir, este es mi día de inicio de año porque me da la gana. No hay manera de controvertir eso. Si los grupos mexicas quieren poner la fecha que quieran ponerla, es su derecho. Ahora, los que no tienen derecho moral a decir que ese es el calendario de los antiguos mexicanos. El calendario de los antiguos mexicanos quedó recogido en las fuentes arqueológicas del México antiguo. Y no es que se haya mencionado un par de veces. Hay cientos o tal vez miles de páginas en esas fuentes que hablan del calendario. El único modo de conocer el calendario de los antiguos mexicanos es estudiarlo. Nadie nace sabiendo. Todos estos que están celebrando el Año Nuevo Mexica, todo eso lo aprendieron de otros. Nadie nació sabiendo eso. Así que a mí que no me hablan de genes nativos, ni nada de eso no existe. Los niños nacen en blanco, culturalmente hablando. La cuestión es esta. ¿Qué calendario te interesa? Si es el Anahuaca, entonces son las fuentes de Anáhuac. No queda más remedio. Ahora tengo una observación para los académicos y los grupos derivados de la academia. A veces no son personas realmente académicas o revistas o instituciones académicas, sino que se inspiran simplemente en la academia para repetir. A los académicos les hago la misma aceptación. Si van a hablar del calendario de México antiguo, tienen que estudiar el México antiguo. No se vale que lean una sola cita, como pasa generalmente, una sola, y sobre eso construyan un edificio. Tú tienes que leer todas las citas, tienes que enfrentar las contradicciones y tienes que resolver las contradicciones. Una vez que las resuelvas, tienes una idea de más o menos cómo era aquel calendario. Pongo un ejemplo. Hay grupos académicos que plantan el año nuevo el 12 de febrero porque sí, una sola cita. Sobre eso, eso no es investigación, eso no es ciencia, eso es superstición. ¿Ok? Porque una sola cita no es fuente. Una sola cita no prueba nada. Para probar algo tú necesitas por lo menos dos citas. Así que un calendario construido sobre una sola cita lo puedes descartar a la primera. Es una superstición. Esto es un saludo a tantos que aparecen en publicaciones culturales, vamos a decir, oficiales del país. Por otro lado, hay un sector académico que tiene un poquito más de cuidado. El sector que encabeza TENA, que ha hecho una investigación rigurosa del calendario y ha dado con los ciclos más o menos hasta el límite que él se puso, porque TENA dijo, yo solo voy a investigar las fuentes mexicas, y sobre esa, base bastante estrecha, llegó a la conclusión de que ese calendario era diferente de los demás, y eso es un problema en su interpretación, pero aún así es una interpretación avanzada. Así que otro saludo para quienes se basan en la interpretación de TENA y las modificaciones que ha tenido después. En el movimiento tolteca nos basamos en todas las fuentes de Anáhuac, no solo las mexicas, en todas. Y llegamos a la conclusión de que había un solo calendario para todo el territorio. Así, un solo calendario para todo el territorio, incluyendo mayas, zapotecas, purépechas, etc. Las diferencias son ocasionadas por la falta de estudio. No porque hubiera diferencias en aquel calendario. Pongo un ejemplo. Edmondson se dice, no, si un calendario tenía de cargadores viento, venado, etc., y otro calendario tenía caza, conejo, es que son diferentes calendarios. A ver, un momento, amigo. Existe una cosa llamada mecanismos calendáricos. Eso lo olvidaste. Luego, al estudiar este calendario tenemos que tener preparación. No se trata de un calendario sencillo, una tontería que uno pueda aprender en 5 minutos. En la antigüedad, un tonalpouki, es decir, un calculador de tonales, es lo que significa tonalpouki,
estudiaba 20 años y estudiaba en una academia, en un Calmeca, que es una institución viva que tenía todo tipo de conocimiento y de recursos didácticos. Imaginan ahora con el destrozo que hay, con lo poco que queda, reducir el estudio del calendario a una pasadita que me dicen en una mañana en cualquier esquina. Eso no es así. Si queremos estar seguros sobre la fecha anahuaca, no nos queda más remedio que estudiar o que recurrir a quienes han estudiado. Pero es que muchos recurren a personas que han estudiado, pero en partecitas, y bueno, lo toman como verdad. Yo aconsejaría que estés donde estés, tú por ti mismo, cada uno pues Claro. corrobore la información. Corroborar. Esa es la palabra clave de movimiento tolteca. Verifica la cosa, no te las traes así a lo tonto. Mira, Rosa, sobre el asunto de que, mira, la verdad, yo he visto muchas versiones de calendario, muchas, docenas, y solo he visto 3 fundamentadas en el estudio. Las demás son de una persona que se leyó un librito o leyó un pedazo de un librito y ya con eso lo repite. Eso no es estudio. Vamos a dignificar la palabra. Estudio es entrarle a todo y leérselo todo y sacar conclusiones generales, no quedarse con un pedacito. He visto incluso investigaciones que se presentan como serias, investigaciones antropológicas y demás, basadas en una sola fuente, a veces mal traducida. Por ejemplo, hay el libro con que se, por lo menos hasta hace unos años, con que se les enseña calendario a los muchachos que van a estudiar antropología e historia de la ENA. Cita las cosas al revés, a ese nivel. No voy a decir cuál es el autor, un hombre, digamos que prestigiado, cita a las fuentes anáhuacas al revés. Llega al extremo de poner a Sahagún a decir lo contrario de lo que dijo. Y sobre eso saca conclusiones. El México antiguo está muy maltratado. La investigación es muy superficial. Las academias son criollas y tercermundistas, no tienen ninguna calidad. El alumno sabe sabiendo un poquito, un barnicito, y enseguida lo arrojan a ese tambo, a ese bote de basura, que es el tema de los sacrificios humanos, el canibalismo, el salvajismo y demás, para que se apantalle emocionalmente y no investigue. De eso se trata. Esto te lo digo después de haber dedicado toda la vida al tema antropológico desde que era niño. Es decir, son décadas y décadas. Así que puedo juzgar a ese medio. Por supuesto, no estoy involucrando a todos. Hay personas que sí hacen investigaciones serias y para ellos otro saludo más. Sí, pero cuesta trabajo porque tengo compañeros que están estudiando lo oficial y Sí. son basados en esos libros donde parece que quieren hacernos quedar mal, a sentir vergüenza de nuestro pasado, sentirnos salvajes y que entonces no vale la pena ni siquiera investigar. Claro. Y si algún alumno muchas veces mete una investigación o lo reprueban o no le permiten hacer su tesis o etc. Entonces, pues por todos lados yo creo que hay todavía. Varios alumnos míos han padecido eso que dices. Varios han venido con tesis bastante bien hechas, pero al presentarlas en la academia, debido a que los académicos no conocen el tema, simplemente las invalidan. En vez de ponerse a investigar, si para eso se les paga, ¿no? No, las invalidan y ya ese tema no se puede investigar, porque si yo no lo sé, tú tampoco lo puedes saber. Esa es la actitud del asalariado de la cultura. Hay que tener mucho cuidado con esa clase social, porque esa clase social tiene más interés en mantener sus salarios que en descubrir la verdad. Y repito, no estoy generalizando, hay de todo en esta viña. Ahora nos está mostrando aquí una portada de la revista Arqueología Mexicana con el año 5 Cali del 2017. Vamos a aprovecharla para ejemplificar lo que decimos. Primero, a quienes me escuchan, la revista no es que sea mala, pero tampoco es una autoridad académica, es simplemente una revista de divulgación. Lo mejor que trae son las fotos son buenas. Los contenidos hay de todo. Hay artículos que mis respetos y hay otros que es increíble que pase una cosa así. Se ve que no hay un equipo detrás que tenga conocimiento avanzado de Mesoamérica. Ahí tenemos un ejemplo de, digamos, la superficialidad del enfoque. Vamos a decir académico o pseudoacadémico. Tienes un año que dicen que se llama 5 Cali, pero caramba, si le preguntan a un maya se llama diferente. ¿Por qué entonces enfatizar en una revista que tiene el nombre de mexicano, que se supone que es para todo el país, la interpretación de un grupo en el altiplano, un grupo náhuatl, y no mencionar otras interpretaciones de otros grupos? ¿Por qué no decir que en realidad existen otros nombres para los mismos años?
Porque eso obligaría a una de dos, o decir que el calendario es un destrozo, que no funciona, que nunca funcionó, o admitir que había un mecanismo, y el mecanismo requiere dominio de las matemáticas. Para entender el mecanismo calendárico tienes que entender matemáticas y astronomía básica. Si no entiendes, si no sabes teoría de conjunto, no puedes resolver el calendario. Ese es el déficit de este tipo de publicaciones. Aquí yo leí, en esta revista leí unos artículos dedicados al calendario, creo que en el año 2000, que simplemente daban pena. Y esto lo digo en buena onda, como dicen en México, es decir, con ánimo constructivo, no para demoler la revista, sino para llamar la atención de sus directivos. Oye, presten más atención a temas que tienen que ver con matemáticas, calendario, simbolismo cosmogónico, con temas que tienen que ver con la ideología mesoamericana. No se vale que veas un tema sacrificial en una pared y digas esto es un sacrificio humano y ya, no. No se vale eso. Se necesita interpretación, porque si vamos, todas las iglesias católicas llenas de crucifijos y demás son evidencia de sacrificios humanos entre los católicos. Es decir, tampoco se vale, digamos, el uso superficial de las lenguas. Ese es otro problema que he visto, que de pronto dice, oye, pero caramba, dará tanto trabajo abrir un diccionario, ¿no? Bueno, vamos a bajarle al tema amargo porque en realidad estamos en un momento de festividad. Felicito a todos los que van a celebrar el Año Nuevo Anahuaca mañana, a los que los van a celebrar pasado mañana, el otro, y sabe Dios hasta cuándo. Y hago un llamado a ver si un día se animan a unificar el calendario porque están dando una imagen bastante, digamos, una imagen de picotillo. Sí, muy bien, Frank. Pues además, pues sí, gracias por celebrar todos los días de su año y un día nuevo y un minuto nuevo y una oportunidad nueva. Y pues ellos en su afán de amar lo nuestro, pues pues nada más que cuesta trabajo, pues es que hay que investigar, hay que trabajar y no podemos estar como el Gerber que me den la comidita preparada, tenemos que ya pasar a otro nivel y nosotros seleccionar, ir a la pizca y seleccionar qué es bueno de aquí, qué es bueno de allá. Hay excelentes maestros en antropología que también saben que no pueden hablar de eso, tendrían problemas, pero están conscientes, entonces todavía hay políticas que se meten en nuestra historia que también tendríamos que cambiar, pero pues ahí vamos en el camino. Así es. Voy a responderle a un compañero que me escribió y ahora me empato con ustedes, ¿ok? Sí, aprovechando en este aspecto, es importante tener en cuenta que pues desde un poquito atrás, en el año 2018, es donde surge también este esfuerzo, ¿no? Por difundir la cuenta, ahora sí, de día a día, pero con la cuenta unificada de Anahuac a través de YouTube, el Facebook, ¿no? Con la página de IT. Y entonces, pues bueno, ahí podemos identificar justamente esta amplitud, ¿no? Del calendario de este Tolteca Xiutlapuali o cuenta tolteca del tiempo. Y que pues bueno, les invitamos a seguir y a difundir, inclusive también, Frank, la arqueología mexicana también hace su publicación de tonales y pues se quedó igual con la GMT 2, que bueno. A ver, Vicente, ya que estás tocando eso, por favor, para el público nuevo que está, aclárales qué es IT, es Iglesia Tolteca, qué es la GMT, o sea, por favor, para que, si no, no hay unos que no te van a entender. Sí, muy bien, pues sí, en este caso GMT, Goodman Martínez Thompson, la correlación que pues desde hace más de 100 años, ¿no? Se ha utilizado en el entorno académico y que también ha estado desfasada. Y la primera pues ya caducó, se hizo un ajuste para corregirla, por eso se le llama GMT2. Pero como decía Frank, hay un montón de correlaciones y eso se debe, como decía, ¿no? Justamente a que pues, cada quien hace lo que quiere, como hay esta distorsión, veíamos, ¿no? El Nahui Papalotl, que comenzó a tener esta difusión y por la complejidad y todo lo que implica el simbolismo de la geometría sagrada, pues aquí lo vemos estilizado esto en la década de los 90s, en este caso, y pues bueno, es importante, ¿no? También ir en este sentido con ahora sí un conocimiento, ¿no? Recordarán para quienes, bueno, ya tiene largo camino en esto de
de los estudios del calendario o de su aplicación. Y pues para quien es nuevo, pues habrá visto seguramente este tipo de gráficos, ¿no? Este tipo de elementos que recuerdan a hace 10 años, ¿no? Cuando se iba a acabar el mundo, según decían que el calendario maya anunciaba que se iba a acabar el mundo en el 2012, y vimos que pues no fue nada cierto. En ese aspecto fue por una cuenta que se conoció como el Dream Spell, que tenía influencias desde los años 60, ¿no? Con todo este mundo del New Age. Y pues se plasmó en estos juegos, ¿no? En estos gráficos, pues para posicionar un calendario hechizo a la medida para comercializar, que fue de gran impacto en ese sentido. Lo que, bueno, menos hay que reconocer que hizo Argüelles, pues fue como posicionar, abrir, pero pues como decías, Rosita, pues en ese amor o en esa intención, ¿no? De difundir, pues y hizo un Frankenstein, ¿no? De calendario, Frank. Entonces, pues pasó 10 años atrás, ¿no? No se acabó el mundo, ahorita ya estamos en el 2023 y pues la cuenta calendárica seguirá por mucho tiempo, ¿no? Entonces, es también algo importante a tener en cuenta. La correlación adecuada, pues es la que se puede verificar, la que tiene los elementos y que se puede ahora sí respaldar, y la que implica pues conocer los complejos mecanismos que están ahí. Y pues bueno, eso se puede ver también, ¿no? A través de las clases que nos has compartido, Frank, que las pueden seguir ahí. Vicente, quiero hacer un paréntesis antes de que te sigas y regresas. Ese ejemplo que das es muy importante porque de verdad la gente pensó que qué malos eran los mayas que calcularon un fin del mundo que no existió. Y entonces nos hizo quedar como mensos. Y no es cierto, porque él fue un invento o algo que él se generó en su cabecita y dijo que eran los mayas sin estar sustentado. Y ahí queda, ahora sí que la reputación de nuestro linaje en juego. Y yo creo que es muy respetable todo lo que hicieron para pensar cuando vamos a querer sobresalir y generar una idea que a la larga nos puede hacer daño. Gracias. Sigue, Vicente. Sí, en este caso, pues bueno, nada más invitarles a que pues, quien va introduciéndose, ¿no? En lo que es el estudio calendárico, ahí siga los videos que están en Canal Toltecayot, que ha sido desde tiempo atrás, pues como un reservorio, ¿no? De esas clases que nos compartiste, Frank, allí en el Centro de Estudios de Arqueoastronomía y Calendárica Mesoamericana, CACM. Así que, pues bueno, ahí los invitamos a seguir. Y Chignawi, ¿tienes por ahí algunas preguntas o comentarios para que agarre Frank un airecito también, Rosita? Adelante, por favor. Pues sí, bueno, en el ambiente pues está eso mismo. Desde Estados Unidos, también ayer eh, platicaba ahí por mensajes en el Instagram de Nación Tolteca. eh, Me preguntaba la cuenta que seguimos y bueno, ya explicándole, y bueno, está llegando allá la información de que por el equinoccio, el templo mayor estaba construido para que en el equinoccio pasara en la punta, se alineara con el sol. Eh, bueno, le explicaba que el calendario es mucho más antiguo que los mexicas y que el templo mayor, entonces casi en todas, bueno, en todas las zonas arqueológicas hay alineaciones porque están justamente orientadas, ya que los que las construyeron pues, conocían sobre los movimientos celestes. Entonces es muy fácil ahora agregarle, digamos, un sentido eh, muy mexica y para digamos imponerse y querer sentirse el centro del mundo y hacer una justificación, ¿no? Y justamente como vemos aquí en la imagen con los, eh, las orientaciones y los cargadores de los años que estaban vigentes en la época mexica.
Y bueno, hacerle el comentario de Ismael Cerda, que nos comenta justamente acá en San José, California, hoy y mañana celebran el nuevo año los danzantes mexicas, pero según nosotros, ya pasó, como ya lo hemos estado diciendo. Dice el Ismael, dice, como no entiendo la cuenta tolteca, mejor no les digo nada. A ellos los felicito por su interés, pero no quiero seguir algo que está posiblemente equivocado. Y bueno, y para esto, quisiera preguntarte, Frank, ¿en qué se basa el inicio de los años en esta cuenta? O cómo, digamos, ya que hay diferentes tipos de año, ¿cuál es el centro de esas cuentas? Porque bien, podríamos usar el equinoccio, el solsticio, o qué es lo que llegábamos a usar. Claro. Jonathan, si tú me permites, antes de tocar esta pregunta tuya, que es muy medular, me gustaría regresar un poquito al tema de Argüelles y el calendario que creó, porque acabamos de pasar el 10º aniversario del show del 2012. Y por aquí tenemos a Antonio Gómez, no sé si nos está escuchando, que Hola, hola. digamos que conoce muy de adentro ese tema, porque yo desde su origen, cómo se iba formando este asunto. Quiero decirles algo, en mi opinión, ¿no? Yo pienso que el trabajo de difusión que hizo Argüelles es tremendo. Él fue de las personas que más difundió no solo el tema del calendario, sino en general el posicionamiento de Anáhuac en el mundo. Tengan en cuenta que fuera de México casi no se conocía hasta que llegaron personas como Castaneda y José Argüelles. Es que es un trabajo tremendo. Que lo hizo con un objetivo, digamos, no riguroso, no científico. Está bien, pero en esa época tampoco se podía pedir más. Hay que decir en su favor que él al principio no pretendió, ahí puede leer sus primeros libros, él no pretendía que su interpretación fuera una regla, que ese juego que inventó fuera una regla, que fuera realmente el calendario. De hecho, por eso lo presentó como un juego. Pero con el tiempo el juego lo fue absorbiendo, la gente le fue haciendo culto. Él se empezó a declarar la reencarnación de fulano, su mujer a la reencarnación de Mengana, empezó a quedar entrampado por sus propias palabras. Y claro, una reencarnación de un fabuloso rey maya, por supuesto que lo que él interpreta del calendario tiene que ser la verdad absoluta, y terminó tergiversándose el movimiento. Esto dio como resultado el show del 2012 basado en una profecía maya que nunca existieron, porque esas profecías que circulan por ahí como mayas no son mayas, ignorando las auténticas profecías mayas que están en unos humildes textos llamados Chilam Balam, que ni siquiera leyeron, y ignorando otra cosa todavía más importante. Los textos de Chilam Balam están llenos de fechas y nunca mencionan el 2012. De manera que todo ese show fue un ejemplo de a dónde lleva el uso superficial del conocimiento anahuac. Yo lo veo entonces en blanco y negro. Toño, ¿qué tal? Si quieres decir algo, adelante. Sí. Toño, bienvenido, qué gusto. Gracias, ¿cómo están todos? Bien, un abrazo, Toño. Bendiciones. Igualmente, sí, efectivamente la verdad es que el movimiento de Argüelles fue muy grande en su momento y pues todo lo valioso de ese movimiento es que fue global y digamos que abarcó muchos países. Ese es yo creo que lo primero. Lo segundo es que puso en la mente y en las manos de la gente digamos, lo que le llamaba el 1320 o el manejo de los glifos y los símbolos. Eso fue importante. Bueno, por no irme más lejos, yo por ahí empecé. Claro. Y entonces ya de ahí la gente que tuvo mayor curiosidad o que quiso aprender más o pues lo hizo por su lado. Tuve yo, como sí agarré a Argüelles desde un inicio, tuve oportunidad de estar con él, anduvo también en mi oficina un par de veces, en reuniones, fui a Matlán con él varias veces, porque yo me llevaba muy bien con Esther, su asistente. También hubo un evento que hizo en el 92 en Teotihuacán, me acuerdo, y se juntaron, híjole, nunca he vuelto a ver algo así, porque Sí. hace cuenta que fue como que unificó todos los calpulis en su momento, o movimientos de mexicanidad que había. Sí. Se alinearon, todos fueron a Teotihuacán, fue un evento de su año nuevo, el 25 de julio, que es el que manejaba él como día fuera del tiempo para resolver ese huequito que no podía resolver de otra manera más que así. Pero, y fue un evento donde fue muchísima gente con, pues ya sabes, tambores, ceremonias, en fin, pero fue algo que de verdad yo no lo volví a ver
en un sentido tan unificatorio, ¿no? Y luego, bueno, la verdad de las cosas es que ya después, poco a poco, la gente se empezó a adentrar más, empezó a haber más investigación, empezó a haber mayor interés, y lo que sí puedo comentar es que el movimiento de Argüelles, en resumen, eso es digamos que es mi resumen, ¿no? Es como yo lo veo. Si te interesa el camino de luz, la parte espiritual, estas cosas, lo hicieron muy bien, lo resolvieron muy bien y funciona. Y ahí te quedas, y a la gente y a la gente que le interesó, ahí se quedó. Pero no, ya si quieres tener mayor conocimiento a fondo, pues no es el camino adecuado. Esos son mis comentarios. Pues sí. Gracias, Gracias, Toño. Toño. Sí. Y en tu andar, Toño, que tú te gusta investigar y corroborar y ver que aquí qué es lo que no está bien. No es tanto esto para decir, sí, bravo, la vi bomba, sino a ver esto, pero ya subí este escalón. Ahora, ¿cuál es el escalón que sigue de investigación? ¿Cuál es el escalón que sigue para seguir avanzando y no estacionarnos y anegarnos en algo y estar y estar pues realmente sin el movimiento, que es la parte central hasta de nuestro calendario, el all-in? ¿En qué parte estás tú ahorita en estos momentos en tus investigaciones sobre este punto, Toño? Bueno, después, pues muchos años que estuvimos con el SEAC, como tú sabes, porque ahí lo que me gustaba mucho es que como quiera abarcabas, no era la parte negada, cerrada, académica, y sí la parte que en este caso Frank llevó, que tiene que ver con el contenido precisamente serio, documentado, en fin, ¿no? Ya llevaba otra línea, y la verdad es que pues, también por eso el SEAC tuvo su época, su momento, y cada vez mucho mayor gente metida en el tema. Vamos a aclararle al público que tú estuviste al frente de una escuela donde estudiamos muchos, salimos muchos, que realmente la hiciste de corazón, con tus recursos, amistades y ese amor que tienes por rescatar el conocimiento. Perdón, es para aclararle al público que no te conoce. Gracias. De acuerdo. Bueno, y de ahí, bueno, lo que sí es que, pues, la verdad es que también es tan amplio el tema, que cuando te metes en cosas nuevas, pues siempre van a estar sujetos a discusión, a intercambio de ideas, y así es esto, ¿no? Yo digo que sigue habiendo mucho que aprender, y es así como lo veo. Además, los temas son tan amplios que te vas perfilando dentro de la misma calendárica a cosas que, pues sí, cada quien puede aportar lo suyo, y no se trata digamos, no se trata de tener la última palabra, sino pues someterlo siempre a evolución, a crecimiento, a discusión de ideas, en fin. Yo la parte que estoy muy metido ahorita, pues es la que ya conoce, ¿no? La del zodiaco, la de las constelaciones, este asunto. Y bueno, pues es un asunto que tiene muchísima tela donde cortar, ¿no? Es así. Gracias, Toño. Jonathan, volviendo a tu pregunta, ¿podrías replantearla otra vez? Un poco más sintética, si puedes. Sí, más bien sería cuál es el origen del calendario y en qué se basaban, digamos, porque hay varias teorías de que se usaba el solsticio, el equinoccio, o qué es lo que usaban ellos de ancla para formar estos ciclos. Mira, hay que entender lo elemental de astronomía para entender este calendario. En toda la Tierra se pueden ver los solsticios y equinoccios, pero en la franja tropical hay una cosa que se llama astronomía tropical, que se basa en un fenómeno diferente, en el fenómeno de los pasos cenitales del Sol. Así que los pueblos de México y Perú, que vivían dentro de esa franja, prefirieron el tema de los pasos cenitales del Sol para hacer sus mediciones calendáricas. ¿Por qué? Bueno, pues los solsticios y equinoccios son muy, digamos, europeos o asiáticos, porque es lo que se puede ver por encima de los 20 y pico grados, ¿no? Pero son marcas
digamos, regulares, demasiado regulares. Dividen el año en 4. 2 de esas marcas son además ambiguas, no se sabe exactamente cuándo cae el solsticio. Para pueblos que solo tenían la observación directa, pues hay un periodo de ambigüedad. Ahora bien, en el caso de los pasos cenitales del Sol, tienen un dinamismo interno tremendo. El paso cenital del Sol es cuando el Sol pasa por el centro del cielo y por lo tanto en ese momento los cuerpos no echan sombra. Eso es un simbolismo, primero, es un simbolismo de alineamiento con el cosmos, de verticalidad. En ese momento se forma un ángulo de 90 grados entre tierra y el paso cenital. Esa es la cruz, esa es la famosa Santa Cruz que todavía se adora o se celebra en México a inicios de mayo. Ahora bien, el paso cenital ocurre en diferentes momentos según la latitud. Para entender los pasos cenitales, tú tienes que entender el concepto de latitud. Por lo tanto, tienes que entrarle al tema de la esfericidad de la Tierra. Es decir, tienes que empezar a entender astronomía de verdad. No es solo observar un solsticio y un equinoccio. No, tienes que entender por qué esa diferencia, ese dinamismo. Ese dinamismo está fotografiado en el calendario mesoamericano, en el calendario de Anáhuac. Es decir, ese dinamismo, de hecho, es el calendario de Anáhuac. Cuando, digamos, celebraban los anahuacas vamos a decir, su año nuevo. La verdad es que el concepto es muy equívoco. Los pueblos de Europa y de Oriente celebran Año Nuevo, pero los pueblos de Anáhuac no le hacían mucha importancia al Año Nuevo, le daban importancia al paso cenital del Sol. Y el paso cenital del Sol no ocurre al inicio del año, sino un poco más adelante. Esto es por una razón específica. Lo que estaban procurando es que ese paso dividiera el año en 2 bloques de días. Un bloque de 260 días y un bloque de 105 días. Ahora bien, se me preguntará, ¿cuál es el paso? Porque sabes que a cada altura de México, si según viajes al norte o al sur, vas a encontrar un paso diferente. Ocurre en diferentes días. Bueno, muy sencillo. Cuando estudiamos las evidencias arqueológicas, las evidencias del calendario que se conservan, nos damos cuenta que el paso cenital importante, el que ellos celebraban, era el que divide la esfera terrestre en 20 partes iguales. Es decir, el paso que ocurre a los 18 grados norte. En mi opinión, no es casual que justamente en ese punto, los 18 grados norte, los olmecas hayan ubicado las primeras capitales de Anáhuac. Yo pienso que estaban tratando de reflejar un esquema cosmogónico y cosmológico que ya estaba presente en su calendario en ese momento. Responde tu pregunta, Jonathan. Que a menos a mí me quedó así como anillo al dedo, gracias. Sí, una acotación, en otras palabras, el concepto de año nuevo es más occidental que Anahuac, pero eso no significa que no tuvieran también un momento especial para indicar cuándo comienza el año, es decir, cuándo se comienza a contar ese primer paquete de 105 días. Otra cosa que ya han mencionado acá, no me acuerdo quién lo mencionó, pero hay diferentes tipos de años. Ya lo mencionamos la semana pasada, hay año escolar, hay año legal, hay año astrológico, hay año para pagar impuestos, civil, etcétera, fiscal, etcétera. Bueno, hay muchos tipos de años. Es decir, tú puedes hacer el corte donde quieras y medir 12 meses a partir de ahí, el calendario gregoriano, y tener un año específico para una actividad. Lo mismo pasaba en Mesoamérica. Pensaba que era un solo tipo de años en no ver la evidencia. ¿Se escuchó esto que dije? Sí, muy. Ok. De que lo que se están celebrando los grupos de la neomexicanidad a partir de mañana, lo que nosotros y otros grupos hemos celebrado en febrero, es el inicio del año civil. ¿Y en febrero qué es lo que se celebraría o se celebró? El inicio del año civil. ¿Se escucha? También. Sí, también. Entonces los dos están festejando a su manera el inicio del año civil. Nosotros estamos sí. basados en qué, y los de la mexicanidad en qué se sustentan. Mira, tendríamos que entrar en un tema que a mí no me gusta mucho, pero sí es necesario que decirlo. ¿Por qué los de la
neomexicanidad, no los antiguos mexicas. Los antiguos mexicas celebraban donde mismo celebraba todo el mundo, en el equivalente de lo que hoy es febrero, y la prueba es los documentos mexicas. Pero ¿por qué en la actualidad los neomexicas, digamos, si se le puede llamar así, los que tienen ese énfasis por los mexicas, celebran a mediados de marzo? Bueno, esto parte de una equivocación, de un error interpretativo. ¿Se sigue escuchando? Sí. Sí, Frank. Mira, hace ya cosa de un siglo y 140 años, hubo algunos investigadores, no son fuentes ni nada de eso, son solo investigadores muy primitivos todavía, desde el siglo XIX, que a partir de una o dos correlaciones que quedaron en la zona mexica, trataron de entender el mecanismo. Ellos tenían en ese momento el prejuicio de que los días de Montemi se cuentan aparte y que por lo tanto todos los años por fuerza tienen que comenzar en el signo de Zipactli. Así, es una cosa muy esquemática. Bueno, si tú buscas el primer signo de Zipactli más cercano al inicio del año civil, caía en aquella época en lo que hoy sería el 12 de marzo. Y por eso es que lo pusieron ahí. En tiempos más modernos, ya a partir de los 90 y pico, Arturo Mesa escogió esa investigación como si fuera la palabra de Dios y la reprodujo y todos los grupos se la tragaron y ya olvidaron los restos que tenían de calendario auténtico y siguieron repitiendo esa cosa. Y por eso están esperando que caiga un día Zipactli para poder empezar el año. La realidad es que ningún año civil en la época mexica, ninguno, comenzaba jamás en el signo de Zipactli. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los mexicas, lo dejaron escrito varias veces. Pues sí, buena observación. Que es que no, ellos no rotaban al no contar los Nemontemis, a tenerlos de corrido, entonces se surge y se transgiversa a otra cuenta, a otra lectura. Sí. Al no contar los Nemontemis de corrido como debe ser, el año se congela, se paraliza, empieza de nuevo en Zipactli. Pero eso significa que solo una de las fechas de correlación que conservaron los mexicas, solo una va a caer en su puesto. Todas las demás van a parecer falsas. A mí lo que me molesta de esa interpretación no es que se hayan equivocado al interpretar el calendario porque es complejo, sino que acusan a los mexicas de no saber escribir sus propias fechas. Ahí quedan 60 fechas escritas en el área náhuatl. Se dice que solo una es correcta, todas las demás son falsas, son errores. Oye, pruébame que los antiguos no sabían escribir el calendario. Tú pruébame primero eso y ya después empieza a hablar de lo tuyo. Los grupos de la mexicanidad paradójicamente se están burlando de los mexicas porque las fuentes mexicas son muy claras y dejaron su información. Ahora bien, respondiendo a otra observación, a lo que escribió algún compañero, ¿cómo estar seguros del calendario? Tienes una de dos, aceptas lo que te dice quien ha investigado o quien no ha investigado. O estudias por tu cuenta, no hay otra. No hay otra. Frank, seguridad basada en las fuentes implica estudio, ¿sí? Me enteré que vas a empezar cursos, porque pues realmente sí, no es tan fácil esto entenderlo, y menos aquí en una plática así. Sí. ¿Vas a empezar cursos nuevamente para que sea? Voy a empezar los cursos online, ya la tecnología cambió, así que tiene que ser muy diferente. Voy a empezar justamente con un diplomado de ciencias toltecas, que, bueno, vamos a arrancar con los números, porque pues si no sabes numerar vigesimal, el calendario te va a ser difícil de agarrar. Después vamos a saltar al simbolismo cosmológico, es decir, a todo este asunto de los rumbos, los niveles del cielo, todo esto, vamos a decir, al reflejo espacial del calendario. Y ya por último, caemos propiamente en los mecanismos calendáricos. La tónica del curso va a ser así, en la medida que me dé el tiempo, porque también en 1 hora y pico de clases no es fácil, pero en la medida del tiempo voy a traer tantas citas de las fuentes como sea posible sin arruinar la clase, ¿ves? Para que la persona esté más o menos seguro. Por supuesto, siempre va a haber alguien que diga, pues a mí me han acusado hasta de haber dibujado el Códice Borgia, siempre va a haber alguien que diga, no, esa cita te alimentaste. Ahí mira, lo que queda es, agarra tú el original y léelo si te da la gana, y si no, pues sigue dudando hasta el fin de tus días. Esa parte ya no me interesa. Bueno, pues, estamos para entender. Adelante, Vicente. Sí, también comentabas acerca de, ahora sí, esta dimensión
pues práctica, simbólica, o sea, que va más allá, ¿no? De justamente, ahora sí, estas asociaciones pues básicas, ¿no? Al inicio de año, sino que implica una serie de mecanismos complejos que, aprovechando que está Antonio por acá, ahí vemos una imagen, ¿no? Por ejemplo, de esta alineación o este alineamiento cósmico que comentabas con la cruz, que es de llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, allá en la zona Cruzó con los mayas, pues es su fiesta más importante, y en el México, en Centroamérica, pues también se sigue realizando esta veneración a la cruz, ¿no? En primera instancia se asocia a la cruz católica, pero es esta reminiscencia, ¿no? Que viene desde las raíces, desde lo profundo, y conecta también con esa evidencia y esa alineación que hay también ahora sí, en el polo opuesto, ¿no? En el hemisferio sur en el que estamos, porque en este caso, en esta imagen, vemos los 20 signos y el símbolo de la chacana con esta cruz, que también es muy importante para las culturas, tanto en Anáhuac como en Tahuantinsuyo. A mí me gustaría aprovechar y preguntarle a Antonio, tú nos comentabas con mucho entusiasmo de los viajes que hiciste, en este caso a Ecuador, donde pues, también encontraste los vestigios, ¿no? De esta civilización de Valdivia, que pues bueno, también valdría la pena, ¿no? Hacer luego un encuentro acerca de ella, porque pues parece ser que de ahí venimos, ¿no? Antonio Gómez, ¿qué nos puedes comentar acerca de esa cruz, de la chacana y de la cultura de Valdivia, por favor? En primera instancia yo podría decir que ambas culturas, Tahuantinsuyo y el Anáhuac, compartieron, digamos, la, la misma iniciativa para diseñar sus calendarios, que fue el cielo. Desde mi punto de vista, tanto los calendarios como de aquí y de allá tuvieron un punto de partida. Primero fue la división de la geometría espacial y de ahí se fue como engranes hacia abajo. Digamos, me parece lo más interesante, pero es una visión, digamos, al revés. En vez de diseñar de abajo hacia arriba, tuvo un principio inverso. Eso lo compartimos ambos. En segunda, efectivamente, lo que parece ser la cultura Valdivia, pues es de entrada es la Caral, lo que hay allá, pues bueno, son pirámides que tienen aproximadamente el mismo tiempo cronológico que Sumeria. Entonces, está Caral, Valdivia y muchos lugares que son mucho más antiguos. Digamos que anteceden a los olmecas entre 1000 o 2000 años. Entonces, es evidente que del otro lado hay un principio mucho más antiguo. He explorado poco, pero pues en la cosmovisión, en el fondo, compartimos muchísimas cosas. Hay mucho que explorar por ahí, pero pues también los mitos, ¿no? Los mitos hablan de ello, de cómo pudimos haber recogido la enseñanza del otro lado. Lo que sí es un hecho que son más antiguas y los lugares están. Entonces, así es. No hay un calendario 260 todavía como tal, pero sin embargo, sí hay otro tipo de cuentas, como por ejemplo la bóveda celeste y los seques, el uso de su propia matemática que se refleja en sus piedras, que tiene una similitud muy importante con la parte de acá. Cuando yo fui al Museo de Valdivia, en Ecuador, y entras a la sala, lo primero que me llamó la atención, nada más por sentido común, ves digamos, al entrar al museo, el inicio de cómo parte Valdivia. Si me llamó la atención fue porque decía 3113, inicio de cultura Valdivia, sin quererlo relacionar con los mayas. Entonces ya fue cuando yo dije, ¿cómo es posible que le den un punto de arranque a Valdivia, el mismo punto de arranque que se le da a la fecha de cuenta larga mítica de los mayas? Algo tiene que ver, por supuesto. Y entonces eso resultaría que la cuenta larga de los mayas pues no necesariamente es mítica, sino ya hay un punto de partida que de alguna forma lo sustenta, ¿no? Si tomas en cuenta la evolución desde América del Sur. Y bueno, ya obviamente te metes a ver las piezas del Ecuador, y si vas a Perú a los museos, y si vas a Bolivia, pues hay una similitud completa con lo que hubo acá. Así que de eso no tengo ninguna duda. Además de que ya hay estudios muy serios, ¿no? De cómo pudieron haber llegado, el intercambio de
la concha Polindus, ¿no? Que es sí, bueno, el comercio que pudo haber entre los dos, por dónde pudieron haber entrado, si por mar, por Chiapas, por Guerrero, más de una vez. En fin, yo no tengo ninguna duda que el intercambio se dio dado en su momento y después ya cada quien resolvió localmente sus calendarios de otra manera, pero con un mismo principio. Oye, si me permiten, para nuestro público, Antonio Gómez está en las redes, pueden seguirlo porque tiene unas investigaciones muy interesantes, muy ricas que nos van a nutrir bastante. Está en el Face. ¿Y en dónde más estás para que te localicen, Toño? Pues está en mi libro esto que estoy platicando del universo en 20 símbolos. Ese libro se encuentra en Amazon, ¿verdad? Sí, se encuentra en Amazon y bueno, ahí hablo precisamente de estas investigaciones. Ahorita el que estoy terminando es el segundo, que ya tiene que ver con la parte muy técnica que sustenta lo que ahí digo, ¿no? El principio básico astronómico de los calendarios, la relación con el Tahuantinsuyo y el Anáhuac con Mesoamérica, en fin. Pero en principio de cuentas ahí tengo la investigación y yo, si buscas el universo en 20 símbolos, ahí está el Face y ahí me encuentras. Gracias, pues invitados todos los que nos escuchan porque es muy interesante todo lo que nos ha aportado estas investigaciones que ya las está aterrizando y vamos entrelazando nuestras culturas como estaban en un común bajo nuestra jícara celeste. Gracias, Toño. Adelante, sigan. Añadir algo. Aunque el nombre del libro es bastante abstracto y genérico, el libro trata específicamente de un tema poco tratado en estas investigaciones, que es, vamos a decirlo así, la astrología maya. Es decir, la división que hicieron los mayas de la eclíptica en casas zodiacales. Y, bueno, en fin, este tipo de investigación que apenas ahora es que se está haciendo con seriedad. Luego, yo les sugiero que si quieren investigar el calendario, ese es un libro que hay que leer. Ahora bien, volviendo al tema de cómo investigar el calendario, cada vez que me escriben, me dicen cómo estar seguro, yo me quedo perplejo. No sé qué hacer. En los años 90, yo llevaba ya como 30 años dándole de lado al calendario, echándolo para allá, diciendo no, porque me enteré del calendario cuando era niño, ¿no? Pero me parecía tan complejo que no me atrevía a estudiar. Y al fin, a fines de los años 90 me decidí un día. Me llevó más o menos unos 15 días. Ya a los 15 días estaba entendido, es decir, tampoco es tan difícil. Tenemos acá en el mismo movimiento Tolteca personas como Guadarrama, por ejemplo, Antonio Guadarrama, que yo vi como de un día para otro ya lo iba entendiendo y cuando vino a ver ya estaba dando cursos de calendario. ¿Sí? Se trata de un mecanismo algo complejo, pero que se puede agarrar. Es mucho más difícil aprender a escribir a máquina o a manejar un auto, ¿no? Por lo tanto, a quienes desean salir de dudas, yo les sugiero que estudien. Yo voy a impartir un curso sobre esto lo más apegado posible a las fuentes y les insto a investigar por su cuenta y a difundir lo que vayan investigando. De antemano les pido dos cosas. Primero, apliquen método antropológico. No se dejen llevar por la emocionalidad o por lo que diga una vaca sagrada. No, apliquen el método. Sean racionales con la información. Segundo, no vayan con prejuicios. Si van con la idea de que esto era un montón de calendarios, como alegremente se dice en la academia, no van a llegar a nada. Van a llegar a la misma idea. Es una idea que se refleja a sí misma y se transmite de generación en generación. Es una idea falsa. No había un conjunto de calendarios, había un calendario. Como un conjunto de granes, pero eso es un tema diferente. Y tampoco vayan con prejuicio de que se trata de una cosa primitiva. ¿Por qué es difícil entender este calendario? Porque es muy superior al calendario cristiano. No estoy diciendo un poquito, sino muy superior. Y por lo tanto, cuesta trabajo asimilar algo que nuestra propia cultura no tiene. Así que si excluyen los prejuicios y van a la información, van a llegar a sus propias conclusiones y eso es lo que hace falta. Sí, Frank, muchas gracias. Y como ven, hemos puesto ahí unas imágenes de referencia en donde, pues bueno, como decía, no hay que remitirse a las pruebas y a justamente estos sucesos que
En esencia, el calendario es una palabra igual del español que no termina por reflejar la complejidad de este mecanismo, ¿no? El tolteca Xitlapuali, o en este caso, la cuenta tolteca, ese su significado, o bien, ¿no? Como en Chuenilquín, también en este caso, con el nombre de este mecanismo en la versión maya. El calendario, por así decirlo en español, pues es como la Matrix, es el acceso a conocer justamente la ciencia, los rituales, esta parte también del nahualismo. Dice que, bueno, ¿qué sucede en un día 9 muerte? Si ustedes hacen su práctica, ya lo verán, ¿no? Y no es decirle, va a pasar esto, ¿no? Cada quien tiene que realizarlo. Y también, como hemos visto con el doctor Mauricio Orozpe, ¿no? Con estas grecas o estas xicalcoliuquis, también, o sea, caen determinados días y esa geometría sagrada se refleja en esta cuenta de los días, lo cual también es asombroso, ¿no? Y igual esperemos hacer un espacio con Antonio para que nos comente sobre su libro, unos aspectos más relevantes, también con el doctor Orozpe, y pues bueno, también sobre todo escucharles sus preguntas, sus inquietudes, igual para cerrar, Chignawi, si nos puedes leer algunas preguntas, comentarios y ya que nuestros invitados puedan hacer también un comentario de cierre. Sí, pues bueno saludar a Rita Ortiz, anda por acá. Pues ya estamos hablando de calendario y no podía faltar Antonio Guadarrama. También Julio Diana anda por aquí. Mati también desde Argentina. Mati comenta que allá en Argentina llegó mucho los símbolos estos que estaban platicando de Argüelles. Eh, También gracias Mati porque ahí perdón, ahí, a ver, permítanme, es que estaba llamando Frank, creo que salió. Entonces, a ver si. Sí. Ah, ok, sí, se le pasó aquí la pantalla a Frank. Oye, despídeme de la gente, ni modo entraré el sábado que viene. Bueno, Ok, porque tengo que reiniciar esto, me va a llevar más de media hora. ok, sí, bueno, entonces aquí terminamos con Antonio y Sí, bueno, pues ya te escucharon aquí. claro, Entonces ya, sí, ya fue no te mucho. preocupes. Oye, sí, gracias, después hablamos. Órale, gracias Frank. Cuídate. Sí. Y bueno, ya escuchamos aquí, la máquina le falló a Frank. Entonces, bueno, cerramos nosotros en unos minutos. Y bueno, así me quedé, estaba agradeciendo a Mati que compartió aquí en el chat la página de Antonio, que es el universo en 20 símbolos, de todas formas, por si eh, hay alguno que le queda aquí, lo puede de ahí entrar directamente. Y Gracias. bueno, pues sí, entonces ahí queda y pues también quedamos a la espera del siguiente libro, porque bueno, al que lo ha leído no me dejará mentir que está muy bueno ese libro de Antonio. Sí, muchas gracias, Antonio, por pues también, como decías, a este amor, esta admiración que has causado, pues de una forma muy adecuada, ¿no? Para abrir muchas mentes. Que pues, ya pasamos también varias compañeras, compañeros por este espacio mágico del CACM. Y también, ¿no? Ahora con esta dimensión que nos compartes a través de los libros, ¿algún mensaje que quisieras darle a aquella persona que va iniciando en estos caminos de la Toltecayos y que tiene esta curiosidad, esta inquietud acerca de las culturas originarias de nuestra América? Pues justo el mismo que Frank dijo, ¿no? Pues no entrarle con prejuicios, no dar por hecho las cosas que aprendimos primero que nada en la escuela, y entrar con mucha curiosidad, porque de verdad una vez que te metes es sorprendente. Y sí, efectivamente es casi borrón y cuenta nueva de lo que te enseñaron a lo que realmente es. Y es sorprendente. No me queda más que decir que cuando te metes a reflexionar acerca de todo lo que dejaron o legado de nuestros antepasados, no te llenan más que de orgullo. Y es interminable el conocimiento simplemente por digamos,
pues por la historia misma de nuestros pueblos, ¿no? Que ha sido, prácticamente fue cortada de tajo y se ha ido recuperando. Pero pues es eso, entrarle sin prejuicios y con mucho amor y pasión al asunto, porque es muy recompensante hacia uno. Y muchas gracias, Antonio. Rosita, ¿algún comentario para estimular este camino? Pues mira, en lo personal, yo he estado con muchos maestros de los que, pues hasta con mi querido maestro Mesa, y de todos aprendes cosas hermosas, no estamos satanizando a nadie, y he estado en la ENA, y hay muchos maestros realmente admirables, que a lo mejor nadie es perfecto, por supuesto, pero aquí en la vida se trata de ir a la pizca y escoger lo mejor que te gusta para hacer un moyocoyán y construirte. Así de cada maestro y de cada etapa, pues escogí lo que me nutrió y he seguido adelante y ahora, bueno, me estoy nutriendo con Frank, con Toño, contigo, Vicente, Chignahui, con el mismo público que hace preguntas, y pues este es interminable, es una gran cultura, gran linaje que tenemos que pues no lo olvidemos, hay que reconocer y honrar nuestros antepasados. ¿Cómo? Pues realmente la mejor honra que le podemos hacer es que todo ese conocimiento que con tantos años han forjado para que la humanidad siga adelante y no venga en involución, sino evolucione, pues es estudiar para realmente el compromiso de que la humanidad siga, animales, plantas, seres vivos, humanos, cosas, todos somos uno y todos estamos en este planeta y todos estamos inmersos en esa jícara celeste, las casas zodiacales, lo que está investigando Toño, pues porque en otras culturas pensábamos que sí existía y aquí se está descubriendo que todo ese marco que vas viendo según va pasando nuestro planeta en el cosmos, tiene unas etapas y etapas de influencia y esas investigaciones que ya tenían nuestros ancestros, pues a rescatarlas, ¿no? Qué maravilla. Muchas gracias a todos los que han aportado en mi vida. Gracias. Gracias, Chignahui, para cerrar. Sí, agradecerles a todos. También por acá escribió Ismael Plata y les No vamos te a... oyes el micrófono. Nada más me estaban escuchando acá en la transmisión. Se me olvidó activar acá el micrófono. Bueno, les comentaba que también nos escribió Ismael Plata, Griselda Jurado Moreno. Bueno, pues ahí se dejen sus comentarios en el chat y pues ahí les estaremos contestando para que tengan, bueno, ahí quedan algunas dudas que, por ejemplo, ahí contestaremos la de Rita Ortiz, que la bandera que se estaba mostrando, está ahí justo en el chat, ahí la voy a pegar y pues, a comentarle qué es lo que significa y bueno, agradecerles a todos por estar conectados aquí y pues también no olviden más tarde subo el video a YouTube para que puedan también verlo si lo quieren ver diferido o repasar alguna explicación que nos haya dado Franco Toño. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, cuídense, un abrazo, Toño, Rosita, que les vaya de maravilla, excelente semana, bendiciones. Nos vemos el próximo con la próxima entrega, el próximo programa y seguimos con las ciencias toltecas. Gracias, Vicente, Chignahui, Toño, Frank y a ustedes. Besos. Hasta luego.